Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, señoría, por su pregunta, porque, en efecto, nosotros somos un Gobierno extraordinariamente sensible para con el mundo rural y para con el sector primario. Y es obvio que la principal responsabilidad, gestión e interlocución es la que lleva a la práctica el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, pero no es el único. Precisamente al entrar comentaba con los periodistas que esta misma mañana el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha estimado una demanda por el riesgo existencial que representa el cambio climático en las personas, a los derechos humanos, algo que hipotéticamente podrían llegar a plantearse los agricultores de nuestro país, el sector primario en su conjunto, si no lleváramos a la práctica buenas políticas ambientales que acompañen al sector primario, pero que sobre todo garanticen agua, suelo fértil y, en general, un buen estado de los ecosistemas, incluidos los marinos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señoría. He de decirle que su intervención ha sido un tanto confusa. No sé si a usted le parece bien utilizar químicos en exceso o no utilizarlos, permitir que el suelo pierda calidad y se desertifique o cuidar el suelo, proteger la biodiversidad o cargarnos los polinizadores, garantizar agua o no garantizarla, políticas de cambio climático o retraso de la Agenda Verde. Honestamente, tiene usted un cacao maravillado en la cabeza. Dicho lo cual, hay varias conclusiones que me parece importante acordar. La primera de ellas es que, en efecto, la Agenda Verde no puede parar porque es la mayor y mejor garantía para nuestros agricultores y, en particular, para la sociedad española, las sociedades que vivimos en climas de transición en el Mediterráneo. Ganamos mucho más con una Agenda Verde y construyendo resiliencia que no dejándonos llevar y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y el acceso a agua. En segundo lugar, esas decisiones en general se toman de forma consensuada, afortunadamente, en Europa, porque creemos que la mejor respuesta para los europeos es un proyecto europeo que cuide por la salud, el bienestar, la prosperidad y la igualdad de los europeos, también en el sector primario, también en la bioeconomía, en los bosques, en el campo andaluz, en el campo de Jaén, en los olivos. Por eso, precisamente, estamos a las duras y a las maduras. Pensamos en cómo transformar nuestra realidad de manera que sea coherente, anticipando esos riesgos, buscando que no falten las principales medidas de refuerzo para cuando el cambio climático se agrave todavía más, pero también en situaciones de emergencia, como hemos hecho con la sequía, como hacemos con los pescadores, como hacemos negociando un convenio internacional para la protección de los mares frente a la contaminación por plásticos. Eso sí, se requieren medidas sociales, acompañamiento social, estar cerca de la gente, y para eso, ¿sabe lo que se necesita? Que paguen impuestos los que más tienen, que dejen de suprimir impuestos y que dejen de mirar para otro lado, echando la culpa, como si existieran las megas, a quien precisamente se preocupa de garantizar presente y futuro de los ciudadanos españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señoría. Apunta usted en la buena dirección, pero se confunde de argumentos, porque es verdad que estamos en una grave crisis energética, es verdad que estamos en un proceso de transformación muy importante del sistema energético, es verdad que es la década más compleja y que por eso es importante recuperar lo que existió. Seguramente sus compañeros se lo habrán contado ya. La Comisión Nacional de la Energía se crea en el año 98 y 15 años después la suprime el señor Rajoy. Y, a pesar de todo, el señor de Guindos, el señor Escolano y su portavoz de Energía en el Congreso durante mucho tiempo reclamaron su recuperación. Mantuvimos la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pero vista la intensidad de la crisis, vista la intensidad de las preocupaciones y de los cambios que hay que acometer con una visión especializada, hemos considerado oportuno que en esta década se recupere ese modelo actualizado, reforzando la independencia, que, por cierto, el señor Cañete fue lo primero que me pidió, que el señor Nadal había dejado de un lado la transposición de las directivas del mercado eléctrico y no había otorgado las competencias adecuadas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Digo, creo que es el momento de recuperar eso, tal y como tendrán ocasión de debatir tan pronto sea remitido el proyecto de ley al Parlamento. Muchas gracias. Muchas gracias. La política energética de este Gobierno es la que nos ha permitido tener más del 50% de energía de origen renovable en nuestro sistema eléctrico y nuestro consumo el año pasado, un 60%
en estos últimos meses, un saldo exportador hacia Francia en 2022-23 y lo que llevamos de 2024, menos de 10 euros promedio día el precio de la electricidad de nuestro mercado eléctrico, la mayor protección a través del bono social eléctrico y el bono térmico, las medidas excepcionales durante la crisis, por cierto, sin su apoyo, la adopción de medidas extraordinarias a nivel europeo, la concertación y la profundización a nivel europeo también de la actualización del sistema energético en el país y el que esto sea un extraordinario vector de modernización industrial y económico de nuestro país y de generación de empleo. Así que ojalá todas las políticas de todos los gobiernos autonómicos en los que están ustedes presentes tuvieran la cuarta parte de éxito que la política energética del Gobierno de España. Dicho lo cual, sí, por supuesto que vamos a proteger a los consumidores, esa es una prioridad obvia, elemental. Vamos a ofrecer mayor transparencia, mayor capacidad de seguimiento, de inspección, actualización y modernización de los servicios, sin perjuicio, obviamente, de las competencias que debe desempeñar también el otro órgano especializado, que es el órgano de competencia, tal como lo tenemos hoy, una mayor participación gracias a esa especialización de los integrantes del Consejo en los debates europeos e internacionales en materia de energía. Y no se preocupe, haga usted una cosa, disfrute o contribuya a que su partido se le olviden esas costumbres tan arraigadas como son aquello de los sobres, como es aquello de los correas, como es aquello de los dineros olvidados en los altillos de casas de los suegros, los yaguas en los porches o las amistades peligrosas de su presidenta. Pero no creo que eso tenga absolutamente nada que ver con lo que se corresponde con la gestión de este Gobierno. Muchas gracias.